¿Qué tipo de problemas tuve al inicio con mi daycare con las familias? Te voy a compartir 5 para que te quedes y escuches todo. Bienvenida a mi canal Abre tu Chao, que es tu primera vez que nos visitas. Te recomiendo que te suscribas al canal porque acá vas a encontrar información muy valiosa que te va a ayudar a abrir tu daycare, a manejarlo, a expandirlo, a tener equipo, y todo esto te va a ayudar a que tengas un childcare, una guardería exitosa. ¡Eh! Sin más, vamos a darle comienzo a este video. Comenzamos. Bueno, vamos a hablar sobre esta pregunta que me hicieron en la encuesta que hice hace unas semanas, que te lo voy a leer. ¿Qué tipo de problemas o de diferencias tuviste con los papás al abrir tu childcare? Y de acá te voy a contar 5 diferencias que tuve al inicio y te voy a explicar cómo las pude ir solucionando con el conocimiento que yo tenía en ese momento. Bueno, lo primero es que tuve una mamá exigente en todos los aspectos, exigente en el que me decía qué cocinarle a su hija, qué debía que ponerle en la comida, en el que me decía a qué hora debía de dormir la niña, el que tenía que poner crema o tenía que ponerle en su cabello, era coluchita, me decía ella coluchita, y que tenía que ponerle. Entonces yo a todos estos pedidos de la mamá, yo solamente decía sí, 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 sí. Al principio fue como que entré cómodo porque estaba iniciando y no sabía cómo manejarlo. Pero cuando tú dices que sí a todo esto, lo que conlleva es a que los papás te pidan y te pidan y te pidan y te pidan más. ¿Y qué pasa cuando te piden y te piden más? Llega un momento donde te cansas, te fastidias, porque son muchas exigencias, y cuando tienes un niño, 2 o 3, puedes manejarlo, pero cuando ya tienes 6, 8, 10, ya no puedes porque son demasiado. Y también la otra cosita es que los demás papás lo están viendo, o también lo que pasa que la mamá, como se siente tan contenta con lo que yo estoy haciendo, le cuenta a los papás. Y como al contrario de los papás, ¿qué es lo que pasa? Los papás vienen y te vuelven a exigir a ti también lo mismo, porque la otra mamá fue y les contó, lo contó de buena manera, pero después ya te vas cargando con muchos pedidos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Pasó todo un proceso hasta que yo dije, ya no puedo, es demasiado, porque no solamente tengo a ella, tengo más niños y no puedo. Entonces lo que hice es que le mandé una nota a la mamá y le dije, la mamá, ¿cómo fue que respondió? Molesta, fastidiada. Inclusive me dijo, voy a llamar y te voy a reportar porque eso no está bien. ¿Cómo que no vas a darle esto? ¿Cómo no vas a hacer lo otro? Por supuesto, cuando ella me respondió de esta manera, yo cómo me sentí con temor, me sentí asustada, me sentí con miedo, me dije, y como en ese momento yo no contaba con el SS, ustedes saben que cuando uno cuenta con el SS, por todo lo que conlleva, tienes que cuidarte muchísimo en todos esos aspectos, ¿no? Cuidarte muchísimo porque no quieres tener ningún problema con nadie, evitar ningún problema. Entonces ahí fue donde llegó mi primer pensamiento negativo de decir, oh, ¿será para mí esto? Es mucha responsabilidad. Creo que esto no es que los papás está pasando esto. Y de acá te voy al segundo punto. No fue, miren, si escuchan cómo yo estaba hablando, es que los papás me exigen mucho. Es que es mucha responsabilidad. Pero en ese momento yo no me di cuenta de que no es responsabilidad, sino que yo solita dije a todos los mandatos, los requerimientos de la persona que sí. Si yo hubiera haber sabido cuál es mi límite con seguridad, esto no hubiera haber pasado. Entonces, ¿qué fue lo que aprendí en ese momento? Fue tener que decirle que no, y hubo ese momento de como caos entre la conversación con ella,
que ella después decidió irse de mi daycare y yo como me quedé con un sentimiento, como incomodidad, pero al mismo tiempo con mucha tranquilidad porque yo no quería seguir con una mamá así. Entonces cuando yo le dije a ella, gracias, chao, llegó otra familia, pero este conocimiento que ya tenía se lo puse desde el principio. Más o menos, ¿ok? No, honestamente no fue como que ya aprendí mi lección y ya no lo vuelvo a hacer. No, de ahí tuve que pasar 2 veces más para realmente entender que yo era una persona muy complaciente y que yo siempre, para mí era muy fácil siempre decir que sí a todo lo que los demás quisieran. Y de ahí me voy a pasar al segundo, que es no tener pólizas y no tener contratos. Cuando yo inicié, yo solamente escuchaba que pólizas y contratos, que tenía que tenerlo, no sabía ni dónde tenerlo, no sabía ni qué tenía que poner, no sabía nada de eso. Entonces no lo tenía porque no lo sabía. Y así empecé a tomar papás, no hablaba con ellos exactamente de lo que yo esperaba de los papás, ni hasta dónde eran mis límites. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Que un papá no me pagó, que también ya lo contaba anteriormente, no me pagó el papá. Y después de ahí vino esa fricción entre ambas partes porque el papá me dijo, usted a mí no me dijo nada, a mí no me dijo cuándo era el día de vencimiento, así que bueno, pues usted no me dijo, pues entonces yo qué voy a hacer, y eso es su problema de usted no me va a haber dicho. Entonces de allí comencé a tener unas pólizas y contratos y lo pude tener, pero en realidad después vino el tercer punto que el tener pólizas y contratos no me garantiza el no tener un desafío con los papás. Porque ¿de qué me sirve tener esos documentos a la mano, bien bonitos, bien llenos, si no comprendía lo que yo estaba diciendo y no los podía comunicar de una forma asertiva y clara? Y esto es, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para invitarte a mi masterclass, donde vamos a hablar muchísimo de estos temas. Así que si quieres abrir tu cuidado de niños este año, pero estás con duda y tienes muchas preguntas, vente a la masterclass, que es totalmente gratis. O también si ya tienes tu daycare, pero no tienes suficientes niños, estás teniendo como conflictos, inclusive estás queriendo cerrar tu daycare, vente a esta masterclass para que tengas información más valiosa y puedas, que eso no sea una opción de que quieras cerrar tu daycare o que estás cansado. Hay otras maneras de poder hacer un cambio y ver qué es lo que está pasando. Así que mi masterclass es totalmente gratis, sí, pero sí es cupo limitado, así que no te esperes hasta el último momento para reservar tu espacio porque es cupo limitado y vamos a cerrar las puertas antes de que sea la masterclass. Y el punto que te estaba mencionando es que el tenerlo, si yo no lo entendía, no lo podía, o sea, como meter dentro de mí, comprenderlo, el por qué lo estaba haciendo, volví a cometer el mismo error, el que le entregaba a los papás los documentos, pero los papás no entendían, lo firmaban, pero al último volvió de nuevo a tener ese problema con los papás. Entonces, el punto es que es importante el desarrollo y el crecimiento para que puedas ir avanzando. En mi programa de 10 semanas hablo muchísimo, tengo un módulo donde hablo sobre todos estos temas, pero en muchísima profundidad para que puedas tener herramientas y saber cómo solucionarlo ante esas situaciones. Pero el punto que quiero resaltar acá es que no fueron los papás, sino que fui yo en cierta manera porque no contaba con el conocimiento y sobre todo no tenía la seguridad en ese momento. Entonces como que me traían como calcetín de allá para acá, de allá para acá, de allá para acá, pero porque yo lo permití. Y de ahí nos vamos a ir hacia el otro que me hicieron otra pregunta que ¿qué ha sido lo más difícil de tener un negocio de cuidado infantil? Creo que lo más difícil es encontrarte contigo misma y darte cuenta que no son las familias. Lo que les acabo de decir ahorita, me llevó un proceso entender que no eran las familias lo que estaba provocando esto, sino que era yo misma. El asumir mi responsabilidad de decirme, ¿sabes qué, Natalie? No han sido los papás, es porque tú no te has capacitado, es porque tú estás dando muchísimo a las familias, te estás involucrando muchísimo con las familias, hay una línea que siempre digo a mis alumnos, hay una línea muy delgada entre lo profesional y lo metiche y yo estaba más en lo metiche que en lo profesional. Entonces, hasta que no pude entender estas líneas
pasaron todas estas cosas, pero lo más difícil fue cuando me miré al espejo y me di cuenta que no eran las familias, sino que era yo lo que necesitaba mejorar y cambiar mi comunicación, mis contratos, mis pólizas, el sentirme segura en decir no, en dejar ir familias, en decir esto es lo que se va a hacer, en no solamente dejarle toda la responsabilidad a los programas que me mandaran niños, sino que yo también asumí esa parte de ser proactiva en atraer familias. Y de ahí la otra que me preguntan, ¿cómo hiciste tu negocio? ¿Qué obstáculos pasaste y cómo lo hiciste para llegar hasta donde estás? Cuando ya empecé a ver todo esto, empecé a hacer muchos cambios, empecé a prepararme, a estudiar, a estructurar. Tomé terapias, tomé entrenamientos, leí libros. O sea, me metí muchísimo en comprender todo lo que era el manejo del daycare en todas las ramas, en todo, en el manejo de los niños, en el manejo del personal, en mí como empresaria, en comprender en qué consistía, en dejar atrás las creencias, ver mis creencias que yo tenía, porque el ser complaciente, esto no es de ahorita. No es que soy complaciente ahorita porque abrí un daycare, no. El ser complaciente es porque hay algo más atrás que no me había dado cuenta yo. Pero gracias a esta mamá que me mostró lo que yo siempre decía que sí, fue cuando me di cuenta. Oh, perfecto. Bueno, pero digo perfecto ahorita, pero en ese momento me puse a chillar, quería vender todo a volar, me sentía un inútil, me sentía mal, me sentía triste, me sentía decepcionada, me sentía muy mal conmigo misma. Pero gracias a ese momento, gracias a esa manera de ver cómo yo misma me estaba hablando, cómo yo misma me estaba tratando, fue que pude evolucionar y decir, no. Esta mamá vino aquí a enseñarme eso y a mostrarme lo que yo necesitaba mejorar. Esta mamá que vino sobre el contrato y las pólizas que no me pagaron, vino a enseñarme algo. Esta familia que me firmaron los contratos pero que hubo este problema, vino a enseñarme algo. Esta familia que la encontré de una manera diferente, vino a enseñarme algo. Así que, ¿cuáles han sido los problemas más difíciles? Es yo ser responsable, realmente responsable de mis decisiones y de mi manejo de mi childcare, y no estar culpando ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni a los familias de mi daycare, sino voltear al espejo y mirarme a mí misma, decir, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo? Cuando comencé a mirarme de esta manera, empezó todo a tener más lucidez y comprender lo que yo necesitaba mejorar para poder avanzar y llegar hacia otro nivel mi daycare. Así que espero que este video sea de muchísima ayuda, y es que así ayúdame a ayudar a más mujeres para que vean y conozcan que muchas veces no es solo de afuera, sino que hay que ver qué es lo que está pasando conmigo para hacer mejores cambios, para actuar diferente, para mejorar. Lo que siempre les digo es que tu daycare va a crecer hasta cuando tú estés lista para crecer. Si tú te quedas en ese nivel con las situaciones o con los retos que estás pasando, pero te quedas allí y no haces nada, ahí te vas a quedar. Pero si tú ves estos retos, si quieres manejarlos, si quieres transformarlos, es cuando ahí vas a crecer. Ahí es cuando vas a tener lo mejor de ti. Pero esa es tu decisión, como cada uno lo quiera tomar. Así que espero que este video haya sido de muchísima ayuda. Recuerda que tenemos nuestra masterclass, que por acá abajo te voy a dejar el link para que te puedas sumar. Vamos a hablar más de estos temas. Y gracias por llegar hasta acá, hasta el último video, hasta el último, esta parte. Y te pido que me ayudes a compartir este video para que más mujeres saquen el mayor provecho de toda esa información que comparto aquí con todas ustedes con mucho amor y mucho cariño. Y así que suscríbete a mi canal, nos vemos en la siguiente semana y te espero en mi masterclass. Bye bye.